es cuáles fueron los criterios de confiabilidad y de validez en tus estudios cualitativos. Entonces, si miramos un poco, por ejemplo, mire, el de 16, ¿lo ven? Sí, señor. Aquí te piden, qué pena muchachos, pero están ingresando. Entonces, aquí piden, mire, validez de instrumentos de investigación y la validez de fiabilidad en el caso de la parte cualitativa. Esto es lo que les voy a explicar hoy. ¿Listo? Estas dos cositas. ¿Cómo lograrlo? Entonces, me voy para acá. Esto es lo que voy a explicar hoy. Entonces, listo, ¿ok? Cuando usted hace un instrumento, llámese, por ejemplo, entrevista, ¿cierto? Usted hizo una entrevista, usted hizo, por ejemplo, un... Denme un minuto. Amorcito, yo estoy en clase, regálame un minuto. Qué pena, qué pena, profesores. Entonces, la entrevista, usted hace la entrevista, ¿cierto? Ya usted sabe, una cosa es la técnica, discúlpela, y otra cosa es el instrumento, ¿cierto? Técnica e instrumento. Entonces, voy a hablar del instrumento como tal, del instrumento, no de la técnica. Usted hace una guía de entrevista. ¿Listo? Usted hace una matriz, una matriz. Usted hace matriz de categoría, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, usted, ese instrumento o una guía de observación, ¿cierto? Si usted hace una guía de entrevista o un guión, que también es llamado como guión, más que todo es como guión, no como guía. Ay, que me comí la tilde. Entonces, este guión de entrevista o esta matriz, oye, ¿por qué no me cogió la tilde? Guión, si lleva tilde, pero ¿por qué no me cogió la tilde? O esta matriz de categorías o esta guía de observación, usted tiene que validar, es decir, darle una validez. ¿Y quién le da esa validez? Es decir, ¿cómo yo sé que ese instrumento está bueno para poderlo aplicar? Esa es una de las preguntas que nunca falla. Es decir, te preguntan, es la validez que usted obtuvo para decir que ese instrumento está bueno? Entonces, hay un señor que yo les voy que se llama Guba. Este documento yo se lo voy se lo voy a subir. Este señor me dice que los instrumentos se hace una validad por expertos. Profe, ¿cómo así? María hizo el guión de la entrevista. ¿Listo? Entonces, como María hizo el guión de la entrevista, ¿quién le va a decir que ese guión de entrevista, esa matriz de categoría o esa revisión documental o esa guía de observación que hizo María está bien o está mala? Entonces usted opta por un criterio que se llama validar por experto o validación por experto. Más o menos cuando lo lean en la unidad, va
Entonces, un experto o expertos. ¿Listo? Entonces, usted le entrega ese instrumento a ese experto y él, a través de una carta o te va a firmar, te va a decir si ese instrumento es aplicable o no es aplicable. Ahora, profe, ¿qué se le entrega a este señor? Entonces, usted hizo, por ejemplo, la mayoría tomó una guía de observación, ¿cierto? Una guía de observación. Entonces, usted hizo una guía de observación. Entonces, ¿usted qué le da a esa persona que sabe más que usted y que tiene mayor experiencia? Usted le entrega el título de su trabajo de investigación, listo, le entrega la pregunta problema solamente, listo, y los propósitos, o en ese caso, si es cuantitativo, los objetivos. Entonces, usted le entrega el título, usted le entrega el título, la pregunta problema y los propósitos. Y luego le entrega las categorías. ¿Se acuerdan lo que me enviaron? Lo que le califiqué hace esta semana. Lo que me enviaron, bueno, yo eso no lo calificado, lo que me enviaron en esta semana, el lunes, ayer y hoy. Ese cuadrito de categorías, ese cuadrito de categoría que dice unidad de estudio, enunciado. Ese cuadrito lo anexan, se lo dan a y obviamente usted le entrega el instrumento. ¿Listo? Con estas cositas, el título, la pregunta problema, los propósitos, las categorías, él ya puede convalidar el instrumento. Profe, ¿y qué tiene que hacer para convalidar? Él lo puede hacer a través de una firma, que ya se lo voy a mostrar, o a través de una carta, donde dice yo, Óscar Ocedía, doctor o magíster en educación, hago hago constancia, no sé, de que, o convalido el instrumento tal, que tiene como título, y una carta que usted la puede redactar y el objetivo que él la firme. Es decir, no hay necesidad de entregarle todo el trabajo de investigación, solamente el título, la pregunta problema, el propósito, la categoría y el instrumento. Es una carta, pero esa es la forma más complicada. Yo les voy a mostrar una forma mucho más fácil de convalidar los instrumentos. Es decir, para que usted no, ya se los voy a, pero el video se los voy a mostrar. Si ven el documento, ¿lo ven? Sí, señor. Entonces, mire, Sí, el señor. mismo formato de la universidad, el escudo de la universidad, el nombre de la universidad. Entonces, usted coloca aquí el título de su trabajo de investigación, la guía de observación, que yo después se la voy a explicar cómo se hace, y este es el instrumento, mire. Y acá puede colocar válido o válido, no es válido, es validado. Entonces, validado
entonces aquí puedes colocar, como usted solamente tiene magíster, entonces usted coloca, va a colocar Oscar Díaz, entonces coloca aquí magíster en educación, no sé, y le coloca especialista en investigación, listo, y los años que lleva en investigación o en educación, 10 años en el campo educativo. Entonces, esta es mucho más fácil, mira, no tienen que hacer carta. Si usted coloca aquí, le pasa acá, y solamente lo que hace es firmar. Con esa firma, el que tiene que agregar, para que sepan para que tiene que agregar copia de sus títulos, es decir, y copia de su cédula. Copia no, me imagino que no es copia, es un escaneo, ¿listo? Cédula, es decir, si él es licenciado, el cartón de licenciado, si eres el especialista, su cartón de especialista, si eres magíster, su cartón de magíster, o si eres doctor, su cartón de doctor. El título de él y la copia de la cédula, porque hay a veces que la piden. Esto es lo que utilizamos para poder validar que este instrumento se puede aplicar. Profe, ¿será que yo puedo aplicar sin esto? No. El primero te tiene que dar el aval. El tutor no te dice que está bien. El validador es el que te dice, o validado, es el que te dice si está bien o está mal. Entonces, ahí voy a descansar un ratico para responder preguntas. Preguntas. No, sino que eso me dice que ahí van los datos, pero no va la firma entonces ahí de nosotros, ¿cierto, profe? No, no, gracias. Y va solamente la firma de la persona que te va a validar el instrumento. Si usted tiene 3 instrumentos, los 3 instrumentos deben estar firmados por él. ¿Listo? Es decir, la entrevista lo firma él. Si tienes otro instrumento, también lo firma. Aquí hay una persona que va a utilizar 3 instrumentos. Esos 3 instrumentos tienen que ser validados. Por eso le estoy comentando, entre más hagan ustedes, más se alarga la investigación. Si usted va a usar una entrevista, va a usar una matriz y un diario de campo, los 3 deben estar validados y firmados por él. ¿Listo? Rosana, te escucho. Buenas noches, profe, compañeros. Profe, una pregunta. Los validadores, en este caso, ¿deben ser de la universidad o pueden ser Ya, personas? eso, gracias la pregunta. La universidad no te da nada de eso, ni la universidad ni los asesores. Usted debe de conseguir por fuera, obviamente, quién te va a validar esos instrumentos. ¿Listo? Por ejemplo, yo ahora tengo un trabajo de investigación, la niña me manda una entrevista, me dice que una amiga se la validó, pero cuando yo voy a ver la entrevista, en una misma pregunta hizo 3 subpreguntas. Por ejemplo, ¿qué entendió de la película? ¿Cómo te pareció? ¿Cuál es el personaje primario? ¿Cuál es el personaje secundario? Entonces ya ahí se da cuenta uno que la persona que le validó ese instrumento no sabe nada de investigación. Entonces tienen que buscar una persona que más o menos maneje investigación, porque si los instrumentos están malos, o sea, es decir, no están relacionados con las categorías que tú hiciste, obviamente la universidad te va a decir, estos instrumentos no corresponden a las categorías. Y obviamente te toca hacer todo el trabajo de la mitad para acá. ¿Me hice entender, Rosana?
Sí, profe, gracias Por eso por que la... lo importante que yo le dije, lo más importante que yo puedo decir de un trabajo de investigación cualitativa es el cuadro de categoría que ustedes me hicieron esta semana, que la mayoría me lo hizo muy perfectamente. Usted con ese cuadro tiene que hacer la entrevista y los instrumentos que usted vaya a aplicar. Usted no puede decirle al señor, o hazme unos instrumentos porque quiero ver cómo la gamificación ayuda a la lectura o a la comprensión lectora. Y este va a ser unos instrumentos como él cree. Pero cuando ya nosotros los jurados de la universidad, esos instrumentos los comparamos con las categorías que tú utilizaste, dice, pero no hay coherencia entre las categorías y el instrumento. Entonces uno dice, no se lee el trabajo, uno dice, mira, no hay coherencia, te toca replantear nuevamente las categorías. ¿Y qué es replantear nuevamente las categorías? Hemos dicho, empezar el trabajo desde la mitad hasta el final. ¿Me hice entender? Esto es muy importante. Quiero que me hagan pues, bastante preguntas. Joana Ríos. Buenas noches, profe. No sé si ya lo mencionó, pero el nivel académico que deben tener estos Ya voy para validadores. allá. Gracias, Joanita. Buena pregunta. Gracias. Ahora, voy a ir porque aquí viene lo más complejo. Si Joana está haciendo una maestría, la persona que le tiene que convalidar el título, los instrumentos, debe estar por encima de Joana. Es decir, debe tener mínimo magíster, pero si tienes un doctorado, mejor, pero mínimo magíster. Que tengo una amiga que es licenciada, pero que no tiene una maestría, no te sirve. O sea, todo, usted sabe que todo es una escala. Licenciatura, que es el pregrado, la especialización, la maestría, luego viene el doctorado y luego viene el postdoctorado, que es el que realmente que es el que yo estoy haciendo. Entonces, yo para las personas que me tienen que convalidar mi instrumento, debe tener mínimo un postdoctorado, ¿cierto? Como usted tiene maestría, la persona que tiene que convalidar esos instrumentos, mínimo es un magíster. Es un magíster. No te sirve ni especialista, ni licenciado, ni una persona que tenga 10 diplomados. No, mínimo un magíster, porque eso me indica que si tiene una maestría a nivel de conocimiento que lo puede demostrar a través de un título, está por encima tuyo a nivel de conocimiento. ¿Me hice entender? O sea, a nosotros Sí, nos sirve un magíster. Ahora voy para allá. Ahora voy para allá porque no es cualquier magíster. Imagínense. Por eso digo que... En el perfil del tema, ¿no? Gracias, Luz Marina. A ver, y aquí voy más complejo. A ver, uno aprende de la experiencia. La profesora que estoy asesorando está haciendo comprensión lectora. O sea, un recurso, o sea, la gamifica, no, un OVA, hizo un OVA para desarrollar comprensión lectora. Y ya, bueno, listo, perfecto. La persona que le validó el instrumento, teniendo en cuenta las categorías, inferencial, todas las competencias a nivel de español, es un ingeniero químico con magíster en gerencia ambiental y no sé qué cosa. Si yo le digo, pero eso no tiene nada que ver con tu tema de investigación. O sea, a mí la universidad, yo no puedo decir que si tú estás trabajando con comprensión lectora, no vas a buscar un magíster en medio ambiente porque no sabe la temática. ¿Listo? Entonces, si usted está trabajando sobre comprensión lectora, y voy ahí, usted tiene que buscar mínimo una licenciada en castellano, pero que tenga cualquier maestría. ¿Me hice entender? O sea, tú no puedes buscar un licenciado en biología, aunque tenga una maestría en educación, pero es que tú tengas una maestría en educación no significa que tú manejes las competencias de lenguaje. Entonces, un licenciado de castellano, de gramática, lingüística, de lenguas modernas, que maneje el tema, como dijo Luz Marina, pero que además tenga una maestría en ese proceso. Ahora voy para otra parte. La gamificación. Hay 3 trabajos sobre gamificación. Dice, la gamificación como recurso
digital, para desarrollar pensamiento científico. Si él va a validar la gamificación, porque la tiene que validar, o sea, él monta la gamificación, pero para que la persona me diga que esa gamificación está buena, tengo que buscar mínimo ya sea ingeniero o un licenciado en tecnología o un licenciado en informática, ¿cierto? Que me convalide que esa gamificación está buena. Es decir, si usted va a aplicar una gamificación, otra persona que esté más que usted debe decir, puedes aplicar esa gamificación. Pero ese no es el problema. El problema es que esa gamificación se va a utilizar para evaluar pensamiento científico. Entonces tiene que buscar otra persona que le diga que ese instrumento que él creó sí sirve para poder identificar competencias. Es decir, esa persona tiene que utilizar dos personas expertas, una para la estructura de la gamificación y otra para las competencias. No sé si me embolaté, pero sí me hice entender. ¿Aló? Pero ahí tendría que buscar dos personas, pero porque está manejando como Dos dos líneas. ciencias. Sí, señora, dos líneas. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo tengo una amiga miren la amiga, yo tengo una amiga que hace parte de mi grupo de investigación. Ella es licenciada en lenguas modernas, pero tiene una maestría en tecnología y recursos digitales. ¿Será que le puede servir? Repito la pregunta. En tecnología, ¿y qué? Qué pena, no te escuché. Tiene una maestría en tecnología y recursos digitales, recursos educativos digitales. Claro que le puede servir. Ahí sí, ¿Sí me hice porque son entender? las dos ciencias, ¿no? Exactamente, ella tiene las dos. En mi caso, yo soy magíster en ciencia y en tecnología, es decir, yo puedo validar objetos virtuales de aprendizajes, pero que esté desde el marco desde la ciencia. Pero además soy doctor en investigación y doctor en educación, es decir, puedo validar tanto a nivel de educación y a nivel de investigación. Yo que les digo que tenemos que ser ágil, es decir, si usted va a utilizar una gamificación para evaluar comprensión lectora, busquen una persona primero que sea licenciada en cualquier rama de castellano, pero que además tenga una maestría en recursos digitales, una maestría en educación con énfasis en tecnología, algo que lo relacione para que no tengas problemas con los jurados, porque los jurados te pueden hacer esa pregunta. ¿Quién te validó los instrumentos? ¿Cuál es el perfil profesional de la persona que te evaluó esos instrumentos? Si esta persona que te validó, es una pregunta que le hicieron a una compañera hace una semana, que cuáles fueron los criterios que tuvo en cuenta para validar la entrevista y para validar la matriz de categoría. Es decir, como te pueden preguntar, como no te pueden preguntar. Joana, te escucho. Sí, profe, entiendo que entonces cada instrumento se va a necesitar alguien que lo valide, es decir, dos personas. No, eso como dice Lorena, va dependiendo de tu tema de investigación. Ok. ¿Sí ves? Porque es que cuando tú dices la gamificación, ¿cierto? Sí, en el caso nuestro es la gamificación como estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. En el caso tuyo, tú puedes utilizar dos personas. Uno, para que te evalúe la gamificación. Porque me imagino que tú vas a hacer una gamificación, ¿cierto, Giovanna? Esa gamificación tú la vas a implementar, ¿sí o no? Sí, profe. Pero ¿quién te va a decir si esa gamificación que tú hiciste está buena o está mala? Entonces, para eso, los estudios cualitativos dicen que uno puede buscar personas externas o personas expertas
en una temática, como dijo Luz Marina y Lorena. Entonces te toca buscar gamificación. Las mejores personas que manejan ese tema, creo yo, son los ingenieros informáticos, los ingeniería, etcétera, 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 etcétera. Pero el problema tuyo es que también vas a desarrollar matemática, pensamiento matemático. Entonces tienes que buscarte un profesor de matemática que tenga maestría y que te valide que los instrumentos están bien hechos. ¿Sí me hace entender? Pero si tú consigues un profesor de matemática que tenga una maestría en tecnología, no lo dejes ir. Mételo busca el teléfono, en dónde vive, con quién vive, y llévale un postre, porque ese te sirve perfectamente y mata 2 pájaros al mismo tiro. ¿Me hice entender? Sí, profe. Otra consulta por allí mismo. ¿Ese profesional tiene que ser del país de uno o si uno conoce a No, alguien de otro? cualquier país del mundo. Ok, No hay ningún problema. perfecto. Inclusive, si usted tiene compañeros, es que usted no tiene compañeros porque todos están en maestría. Pero, por ejemplo, cualquier persona que tenga maestría a nivel de convenio que tenga Panamá, no hay ningún problema, ¿listo? Te puede validar esos títulos. Te puede convalidar validar esos instrumentos. Lo que rescato, lo que dijo Lorena Luz María, es que debe ser relacionado con tu temática. No es que tú vas a trabajar con presión lectora y vas a buscar por del paso el profesor de biología que tiene una maestría en educación. Como te lo puede aceptar la universidad, como no te lo puede aceptar. Es decir, yo solamente les estoy dando. Si tú dices, no, que a mi amigo lo aceptaron, bueno, súper, pero tú no sabes cuál es el asesor que te va a tocar. ¿Sí me entendiste? Bueno, pues en mi caso, yo Sí. eso sí lo reviso. Hay asesores que son muy puntuales y te dicen, oye, pero no hay como hay asesores que no. Entonces, es mejor uno, yo siempre he dicho, controlar todas las variables. Es decir, uno cuando vaya a sustentar debe tener todo completamente controlado frente a alguna pregunta de esta. ¿Listo? Profe, ¿puede repetir la información que dijo hace un rato? ¿Cómo es el proceso entonces? ¿Tenemos que confeccionar una nota dirigida a este profesional solicitando nos valide los instrumentos de nuestro proyecto de Sí, investigación? señora, lo puedes hacer a través de una carta. La carta te la hace él. La carta te la hace él. Y él la firma. O la otra es que tú le mandas los instrumentos que vamos a hacer nosotros. Tú le mandas los instrumentos y en la parte le pones validado por el experto tal. Este lo firma y abajo le colocas su pequeña hoja de vida. Licenciado en castellano, licenciado en biología, en tecnología, magíster en educación, doctor en no sé, y obviamente la universidad te va a pedir títulos, entonces que te mande copia de los títulos y copia de la cédula. A veces piden la cédula, a veces no, pero tú debes de tener copias, porque a veces piden que material cuál es que tú puedas demostrar los títulos de tu validador. ¿Y si me hace entender o no? Sí, profe, gracias. Bueno, otra pregunta. Sí, profe, Los veo nosotros que callados. tenemos el tema del saber ambiental, esto podemos buscar un biólogo y Sí, y señora. puede tener maestría en En tecnología. biología, maestría en educación ambiental, maestría en leyes ambientales, cualquiera, un químico te puede servir, magíster en ciencias naturales, o sea, porque el medio ambiente hace parte del proceso físico-químico, ¿listo? Ambiental, así que Profe, cualquier y si tiene maestría en las TIC, ¿también nos sirve? uy, maestría en las TIC, o tienes maestría en educación con énfasis en TICs. Sí, de pronto así. Nada, si tienes maestría en educación, sí te puede servir, ¿listo? Bueno, señor. Pregunta. Profe, Rosana. en el caso de nosotros que son las canciones en inglés como una estrategia para desarrollar a la competencia lingüística, nosotros podemos buscar un validador que haya estudiado maestría en educación. Y que tenga un nivel de inglés, un B1 te puede servir. ¿Listo? Ah, ok, profe. No hay ningún problema. Un B1
o te puede servir un licenciado en lenguas modernas y te puede servir que tenga una certificación de B1 porque tú vas a manejar la segunda lengua inglés, creo que es la segunda lengua, pero tienes que demostrar de que él está en un B1, entonces te puede servir, listo. Maestría en educación, pero con el... Sí, con un nivel de inglés bastante elevado. Con una certificación, ok, de inglés. Bueno, gracias, profe. Y una certificación de una entidad reconocida, de una universidad, no por ejemplo, institutos que no tengan el reconocimiento, no te sirve. No, que yo hice un curso aquí en un instituto, pero me dieron un certificado, no, que diga el instituto, la resolución, o sea, todo este proceso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú vayas a validar el título, eso te lo van a pedir, entonces es mejor uno hacerlo todo por las normas, ¿listo? Listo. ¿Preguntas? Buenas noches, profe. El título Buenas mío noches. es la estrategia de gamificación para fortalecer la dimensión comunicativa del grado transición. ¿Quién me valida? Imagínate, ella tiene que buscar una persona especialista una persona licenciada en educación infantil, pero que además tenga una magíster en educación. Y además, como va a utilizar la gamificación en niños, una persona que tenga conocimiento en gamificación, ya sea un licenciado en tecnología, un licenciado que tenga una maestría, es decir, ella posiblemente tiene que usar dos personas que te validen la gamificación como tal y que te validen las competencias en educación inicial. Si te consiguieras una persona para ambos, perfectamente, pero es muy complejo, Virgelina. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Tiene que ser dos, no puede ser uno. Uno, pero que uno, como es que tú vas a utilizar la gamificación, tú puedes utilizar por ejemplo, si tú te consiguieras una licenciada en educación inicial, pero que tenga una maestría en educación con énfasis en TICS, como dijo Luz Marina, perfecto. ¿Sí me entiendes? Quedarías perfecto, Sí, profe. pero a veces es muy, muy difícil encontrarlo. ¿Sí me entiendes? Muy difícil. Es eso. Sí, porque yo he demorado con mis compañeros, con mis estudiantes que estoy asesorando. Por ejemplo, hay un profesor de Catatumbo que está usando el modelo STEP, es decir, la tecnología aplicada para las matemáticas, pero para resolver problemas científicos, imagínense. Y no hemos encontrado una persona que nos vaya en los instrumentos. Es decir, una persona que sepa biología, pero que además tenga una maestría en tecnología o recursos digitales, pero que además pueda demostrar conocimiento en matemáticas. No lo hemos encontrado. ¿Sí ves? Como te digo, es para controlar las variables. Si a ti un asesor, un jurado, no te pregunta nada, ¿usted qué se va a quedar? Calladito. ¿Cierto? Es para uno ir bien preparado a la sustentación. John Vergara. Buenas noches, profe. Y en nuestro caso, que tenemos los proyectos de química aplicada, una estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias científicas. Ese es facilito. Cualquier profesor de ciencias naturales, cualquier profesor de química, cualquier biólogo, inclusive cualquier profesor de bioquímica que tenga cualquier tipo de maestría. ¿Listo? Es decir, que es facilito porque tú no vas a utilizar más nada. Ese es mucho más fácil de aquellas personas que van a utilizar la gamificación, porque es que ¿cuál es la diferencia? Es que como tú eres el experto, John Vergara, tú sabes cómo manejar la química, pero esa persona que, por ejemplo, que va a usar la gamificación, va a hacer una gamificación. O sea, va a hacer juegos, retos, debe tener audio, visuales, debe tener multimedia, sonido. Entonces, el asesor te puede preguntar, ¿quién te convalidó la gamificación?
o tú aplicaste la gamificación así. Si tú dices, yo hice la gamificación y me la validó el doctor tal y el magíster tal, ya usted deja callado al jurado. Pero si usted dice, no, yo la apliqué por aplicarla, entonces ahí va quedando como que débil el trabajo de investigación. ¿Listo? Aura, te escucho. Buenas noches, profesor. En nuestro caso, nuestro título es Las TIC como mediadoras para fortalecer el pensamiento lógico matemático. Tienes que, igualito, es que en ese caso, las TIC, en ese caso tú no vas a diseñar las TIC, a diferencia de la gamificación. No sé si me he hecho entender. Tú vas a utilizar recursos ya que están montados, ¿cierto? Y que ya esos recursos que están montados en la web ya están validados. ¿Sí me hice entender? Es decir, que tú solamente necesitarías un profesor de matemática. A diferencia de la gamificación, no, porque los que van a hacer gamificación van a diseñar la gamificación. ¿Sí me hice entender? Lo que tú tienes que buscar, Aura, que todos los recursos digitales que tú utilices estén validados por alguna universidad. ¿Listo? Entonces tú puedes decir, ¿quién te validó los recursos digitales? No, están validados, lo utilicé de varias universidades como tal, y ya son recursos digitales que están validados por expertos, porque la mayoría de los recursos digitales que están en el aula, tú tienes que hacer un bosqueo, cuáles están validados y cuáles no están. Si están validados, los utilizas, si no, no los utilizas, porque tú no vas a crear las TIC, a diferencia de la gamificación, que ellos sí tienen que crear la gamificación. ¿Sí me hice entender, Laura? Sí, señor. Entonces puede ser un licenciado en matemáticas con maestría en educación. Con maestría en educación. Lo que tienes que ahora, cuando vayas a utilizar las TIC, que sean páginas validadas, científicas. ¿Me entendiste? Porque tú no puedes decir, es que yo entré a Google y la que vi, tomé. No, yo entré a tal universidad, la Universidad Fulana, la Universidad Tecnológica, ahí hay muchos recursos digitales a nivel de web que están validados. Entonces, tú solamente lo que vas a tomar y aplicar. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, ¿bien o mal? ¿Sí me hice entender o no? ¿Quedamos bien? Para pasar al otro tema. ¿Sí? Y profe, no, que a mí se me olvidó preguntarle si a nosotras nos servía para el mismo que la estrategia son las secuencias didácticas, entonces nos servía la maestría en educación. Sí, porque la secuencia didáctica, cualquier licenciado más un magíster en educación te puede colaborar. Si es, Y en tú vas a, pedagogía. tú vas a hacer secuencias didácticas ¿de qué? ¿Para qué? Saber ambiental. Entonces, cualquier profesor de ciencias naturales te puede servir. ¿Listo? Vale, uno solo, ¿cierto, pro? Bueno, Y gracias. para ti uno solo. Lorena. Bueno, estaba preguntando precisamente algo parecido y es que tengo una amiga con maestría en pedagogía que es bióloga. Claro, perfecto. Súper. Ah, ok, listo, gracias. Claro, cuando digo maestría en educación es que todo lo que esté encaminado, magíster en educación, magíster en didáctica de la enseñanza, o sea, que esté en el campo de la educación, ¿listo? Marisol. Profe, buenas noches, compañeros. Gracias, Lorena, gracias por, listo. ¿Me escucha, escucho, profe? Sí, señora. En este caso, mi trabajo es fortalecimiento de la identidad y conocimiento del patrimonio cultural mediante los cuentos afrodescendientes y los vales culturales. ¿Quién me podía validar, profe? Imagínate, un profesor de sociales, Social. de historia. Creo que hay una licenciatura que se llama, cualquier licenciado que esté en el campo de la educación. En educación, exactamente, cualquiera licenciado, pero ¿y magíster con qué? En educación, en territorio, en educación, o sea, todo lo que esté relacionado a la parte territorial, de cultura, te puede servir, ¿listo? Pero una persona te puede servir. Rosana. Profe, una pregunta muy puntual. ¿En qué momento es pertinente presentar ese documento? ¿Se le presenta al asesor inicialmente, él lo revisa
y le da el paso al proyecto para poder implementar esos instrumentos. Sí, Rosana, cuando ya tú tengas tu asesor, ¿cierto? El asesor te va a decir, Rosana, vamos a crear los instrumentos, ¿cierto? Tú creas los instrumentos y el asesor te va a decir, profe, ya yo hice los instrumentos. Ah, listo, Rosana, muéstramelos. Él te lo puede mostrar. Ah, listo, está bien. Pero nosotros, como somos como somos tu asesor, la universidad nos dice que nosotros no podemos avalar eso, ¿sí me entiendes? Entonces él te va a preguntar, bueno, Rosana, ¿quién te va a validar los instrumentos? ¿Por qué? Porque la universidad te exige validar esos instrumentos. Entonces, cuando ahí tú empiezas a buscar esa persona que te valide esos instrumentos. ¿Me hice entender? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Ahora, la pregunta que que nosotros hacemos es, ¿cuáles son los criterios que ustedes... Oye, Rosana, ¿por qué tu investigación sí tiene un grado de cientificidad, por así decirlo? ¿O por qué tus datos sí son viables? ¿Por qué tu investigación sí es confiable? Entonces tú explicas, primero se crearon los instrumentos, esos instrumentos fueron convalidados o fueron validados por expertos. En mi caso, como yo voy a utilizar, por ejemplo, la parte, estoy hablando aquí como la de química, entonces yo me apoyé de un licenciado en química que tiene una maestría en educación y él me revisó que ese instrumento fuera viable y factible para yo aplicar. Para yo poder realizar todo ese proceso, el validador comparó las categorías con el propósito, con lo que yo quería investigar y obviamente me dio el aval para yo poder. Eso es un criterio de validez, ¿sí me hace entender? Entonces, ahí cuando tú explicas que ya tú utilizaste una persona experta para validar, una persona externa para validar tu instrumento, ya tú le estás dando una certeza que los datos recogidos fueron evitando los sesgos que tanto nosotros llamamos. ¿Listo? ¿Puedo pasar al otro tema, no? ¿Sí? Bueno, paso al otro tema. Gracias, Rosario. Ahora voy acá. Entonces, ya voy por acá, la variedad. Bueno, voy acá. Entonces, No está proyectando, no sé si es que ok, no miro yo. no, mi amor, no estoy proyectando, perdóname, disculpe. Entonces, voy acá. Ya validé los instrumentos, ¿sí o no? Ya validé la entrevista, mi guía de observación. ¿Por qué lo validé? Por experto. Tú puedes utilizar uno o dos, no hay ningún problema. ¿Listo? No hay ningún problema. Pero con uno la universidad te acepta, pero si tú quieres dos, no hay ningún problema. Es decir, puedes utilizar dos personas para que te validen la misma guía, el mismo guión, es decir, no hay problema. Profe, que yo quiero usar tres personas. Si Rosana quiere usar tres químicos, que los tres químicos lo puede utilizar. O sea, no hay el menor debe ser uno, pero usted puede utilizar lo que usted necesite. ¿Ok? Ahora, ese es el primer criterio. Segundo criterio. Y acá también es algo, se llama, creo que ustedes han escuchado la triangulación. ¿Listo? ¿Y qué? Entonces, ¿para qué me sirve? Entonces, el primer criterio que tú vas a decir, o ustedes van a decir, perdóname que los estudié, es que nosotros validamos los instrumentos con expertos. Esa es la primera, ¿cierto? Y el segundo criterio que también les puede servir es la triangulación. Entonces te preguntan, ¿qué tipo de triangulación utilizaron? ¿Cierto? Tipos. Entonces, yo les voy a pasar, mire, aquí están los tipos. Ahí ya les voy a explicar una por una. Aquí hay 1, 2, 3 y 4 tipos de triangulación. Entonces,
La primera voy a explicar triangulación de técnicas. Entonces, triangulación de técnicas. Profe, qué Profe, pena, está compartiendo. No logro ver lo que está proyectando. ¿nadie lo ve? Sí, se mira. Sí, se mira, pro. ¿Y ahora lo ven? Voy a Sí. explicar la triangulación de técnicas. ¿Listo? Ahora sí. Díganme 2 instrumentos de ustedes, por favor. Cualquier grupo. La encuesta y La encuesta para estudios cuantitativos. la Estamos haciendo entrevista. La entrevista, entrevista entrevista semiestructurada. ¿Listo? revisión Ajá. ¿Y documental. cuál es la otra? Y revisión documental. Es decir, estos dos, y les voy a comentar en qué consiste esta técnica. La profesora le hizo una entrevista a los muchachos, ¿cierto? La hizo. Aquí está la entrevista, y está haciendo el análisis. Los muchachos no saben leer, no saben no sé qué, no saben, o si supieron. Esta información de la entrevista, ella la va a comparar con el segundo instrumento que aplicó. Se compara lo que pasó aquí con lo que pasó acá, para luego ella generar conclusiones o que ella pueda inferir. Es decir, esto se llama triangulación. Por eso se utiliza mínimo dos técnicas, pero por lo general siempre son 3 técnicas. Es decir, usted compara lo que pasó aquí y compara por acá y busca los aciertos, los lejanos, que tuvieron en común, para que usted luego al final usted pueda concluir o pueda inferir. Es una técnica, es una triangulación de técnica. Es decir que esta sí, solo sí, usted tiene que utilizarla. Es decir, usted tiene que triangular la entrevista que usted utilizó con los estudiantes con la información de ese estudiante. En pocas palabras, yo siempre lo digo como cuando uno profesor, cuando un niño le lleva un chisme. Profe, que María me pegó. Entonces uno que dice, llama Pepito, dice profe, que María me pegó. Entonces tú llamas a María. María, ¿verdad que tú le pegaste a Pepito? No, yo no le pegué a Pepito, que fue Andrea. Andrea, tú le pegaste a Pepito. Y entonces concluyeron que Pepito estaba mintiendo. ¿Sí es decir, es comparar qué te dio la entrevista con lo que tiene de revisión documental. Tú lo comparas, lo interpretas, lo analizas, para luego tú decir, los niños sí aprendieron a leer, los niños sí tienen competencia científica, los niños sí interpretan. Profe, ¿yo puedo hacer la triangulación con un solo instrumento? No. Por lo general siempre son 2 o 3 instrumentos. Eso se llama triangulación de técnicas. Entonces, sí o sí se va a utilizar, usted tiene que triangular las técnicas que van a utilizar. ¿Qué es triangular? Comparar, mezclar, para ver qué salen entre ellos. Paro aquí un ratico. ¿Me hice entender ahí o no? Puede Mayra. tomar como, profe, puede tomar como ejemplo la nuestra. Yo estoy usando con Mayro la observación y la revisión documental. Ok. Entonces, Joana, tú haces una cantidad de anotaciones. Cuando tú tengas una guía de observación, tú anotas, ¿cierto? Todo lo que tú observas, ¿sí o no? Es correcto. Eso. Ya tú tienes eso. Y tú tienes aquí la revisión documental, ¿cierto? Aquí observaste a Pepito y aquí tienes el trabajo de Pepito, ¿sí o no? Aquí tú observaste que Pepito interpretó situaciones, problemas, y acá tú observaste que en el problema que tú le colocaste a Pepito, Pepito lo hizo bien. ¿Sí me hice entender? Entonces tú esto lo comparas. Entonces tú dices, al momento de realizar las observaciones, se evidencia que Pepito, ¿cierto? Preguntaba, interpretaba situaciones, comparaba situaciones. Esto se corrobora
al momento de analizar la revisión documental de Pepito? Pues Pepito, al momento de entregar el trabajo, se evidenció que las respuestas o los interrogantes o la solución del problema lo hizo con certeza, no presentó ninguna equivocación y se observó un avance de competencia. Eso es triangulación. ¿Me hice entender, Joana? Sí, profe. ¿Se hace de manera general con el bloque de estudiantes? Gracias, Joana, por la pregunta. Eso Ajá. lo puedes hacer por estudiante o lo puedes hacer por bloque. Ok. Por ejemplo, se observa que en el grado octavo B, los muchachos, al momento de desarrollar la secuencia didáctica, ¿cierto?, realizaron diferentes observaciones en su medio. Preguntaron, recolectaron información, recolectaron la basura, clasificaron la basura, ¿sí o no? Esto es importante porque se pudo observar que los muchachos poco a poco iban desarrollando, entre comillas, esa conciencia ambiental. Cuando se la aplicó, cuando se analiza la revisión documental, se evidencia que las actividades desarrolladas por el grupo tienden a que ellos clasifiquen, a que ellos identifiquen los residuos sólidos, a que ellos identifiquen las causas y las consecuencias. Y esto, de igual manera, se evidencia en la siguiente fotografía. Es decir, tú puedes meter fotografía para poderle dar a tu discurso una validad. En esta fotografía, como usted puede observar, aquí los estudiantes clasificaron la basura o los residuos sólidos teniendo en cuenta cada criterio. Y tú te puedes apoyar de fotografía para generar la triangulación. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. Gracias, Joana. Mayro. Y aquí es donde la mayoría de los estudiantes se quedan, porque usted no puede decir 20 estudiantes reciclan, pero si usted no triangula y hace ese discurso, lo más seguro es que le vayan a devolver la investigación. Mayro, te escucho. Mayro está teniendo problemas con la señal, profe, me está escribiendo. Ok. Pero sí me he hecho entender más o menos cómo es la triangulación de técnicas. Es comparar una técnica con la otra. Gracias, Aura. Listo. Esa es una. Esa sí o sí tienen que utilizarla. ¿Listo? Ahora voy a explicar la segunda. Triangulación de teorías. Y aquí es. Entonces ya tenemos la segunda, que se llama la triangulación de teorías. Esta es otra que tienen que utilizar. ¿Y cómo se ve esta? ¿En dónde se utiliza esta? Por ejemplo, cuando usted hace el análisis, voy a Profe, no está explicar, presentando ahorita. no, triangulación de teoría, cuando usted hace el análisis, como digo, ya ahora sí lo ven, por ejemplo, las secuencias didácticas permitieron, ya usted concluye, permitieron que los muchachos desarrollaran la competencia interpretativa. Entonces, ahí usted tiene que meterle el autor. Así como dice Piaget, en la medida que los muchachos se enfrenten a situaciones problemas, ellos mismos van desarrollando su potencial. Punto. Se llama triangulación de teoría, es decir, triangular lo que es un autor con otro autor o lo que es usted. De igual manera, Piaget nos dice que si nosotros relacionamos el contenido con el escenario social y cultural, los niños van a aprender, motivo por el cual cuando los niños se enfrentan a situaciones, problemas mucho más contextualizadas de su realidad, de ese contexto social y cultural, los niños van a tener un aprendizaje mucho más significativo. Punto. Se llama triangulación de teoría y la universidad te lo va a pedir. ¿Me perdí? ¿O es mucha información?
Profe, ¿es parecida a la triangulación de autores? Sí, Profe, discúlpeme. Nini, Rosana. Sí, profe. O sea, la pregunta es si es parecida a la No, triangulación Nini. de autores. O sea, Aquí. la triangulación de teorías, en las teorías tenemos que mencionar Sí, autores, señora. ¿cierto? Los autores, por ejemplo, que han investigado, que han teorizado sobre mi proyecto, previamente, sobre mi proyecto de Nini, investigación. colabórame, a ver, déjame, y yo primero hablo a Rosana. Rosana, listo, te escucho, es que Nini estaba hablando, perdona. Sí, claro, mira, ahí cuando usted haga el análisis, se utiliza, esa técnica se utiliza en los análisis. Cuando tú dices, por ejemplo, ahí tú puedes mezclar a Piaget, tú puedes mezclar a Vygotsky, puedes comprar lo que es Vygotsky, Piaget, y tú empiezas a jugar con el discurso, ¿listo? Pero, profe, ahí va la teoría del tema de uno. Gracias, Luz Marina. Gracias. Lo que la triangulación que usted haga ahí debe estar en el marco teórico. Si yo en el marco teórico hablo de Piaget y no hablo de Ausberg, usted no puede decirme acá de Ausberg. Por eso es la importancia del marco teórico. Todo lo que está en el marco teórico, usted lo succiona y se lo lleva para el análisis y empieza a triangular los autores. El marco teórico no es estático, toma vida cuando usted va a analizar o a concluir o a inferir en el mismo análisis. ¿Me hice entender? Sí, profe, porque vamos a sustentar lo que dice el teórico con lo que nosotros hicimos, con la práctica. Sí, señora. Gracias, Luz Marina. Exactamente. Si yo digo que los proyectos de química son importantes en el aprendizaje de las ciencias naturales porque desarrollaron competencias científicas, usted tiene que buscar un autor que te sustente. Es así como lo dice la Cato. Entre más se enfrentan los niños a experimentos químicos, desarrollan habilidades científicas mucho más acorde. Por eso que los experimentos deben relacionarse con ese escenario social, cultural, en el cual el muchacho se desenvuelve. De esto tomo de Vygotsky y empiezo cuando yo hago el discurso, a meter los autores para sustentar mis ideas. ¿Listo? Ok. Nini, después de Nini, Lorena. Nini, ¿cuál es tu pregunta, por favor? No, profe, ya, lo que pasa es que no había escuchado que la triangulación. Es que tienes como que mala señal. Ya. No te escucho, Nini. Tienes mala señal, perdóname. Lorena. No me No, escucha. Nini, perdóname que no te escuché. Porque es que no se te corta mucho. ¿Oíste? Se te Tienes que corta mucho. salir y volver Lorena. a entrar. Profe, bueno, sí, yo iba a preguntar algo así, porque digamos que cuando hablamos de teorías es ya empezar a trabajar en el marco teórico y ahí ya empieza uno a mirar también los antecedentes teóricos, ¿no? No sé si ahí ya empieza uno a Todo mirar. eso va mezclado. Lo único consejo que yo no le digo, no meta en el marco teórico gente que usted no vaya a utilizar. ¿Me hice entender? Sí. O yo hago un marco teórico por aparte y cuando hago el análisis utilizo otros autores. No. Debes utilizar los mismos autores o los mismos antecedentes que están explícitos o implícitos en tu trabajo de investigación. ¿Listo? Ok, sí. Perdón, o sea que en este caso podemos utilizar dos, uno para el tema y el otro para la estrategia, ¿no? Sí, o sea, entre más empleen autores, mucho mejor. Eso le da discurso. Claro, porque es que de todas maneras en la sustentación nos van a preguntar por qué este autor y por qué no este otro. Sí, como te pueden preguntar, Lorena, como no te pueden preguntar. Por ejemplo, una pregunta que yo hago. ¿Cuál fue la importancia de Piaget? Si tú me mencionas a Piaget, ¿cuál fue la importancia o qué tomaste de Piaget para tu investigación? ¿Sí?
¿O qué tomaste? Es que tú mencionas a Vygotsky. ¿Qué tomaste de Vygotsky en tu trabajo de investigación? Son preguntas que haces. O sea, ¿cuál fue la importancia, por ejemplo, de Chomsky en tu trabajo de investigación? Entonces, cuando tú empiezas a decir, mire, es que Piaget nos dice que la inteligencia, que hay que desarrollar habilidades individuales, entonces los experimentos en una parte estaban desarrollando, y tú empiezas a explicar por qué utilizaste Piaget en tu trabajo de investigación. ¿Sí? Lorena. No, sí, ya comprendí, ¿Súper? gracias. Sí, sí, señor. Tranquilo. De pronto al comienzo es muy duro, pero en la medida que usted vaya haciendo el ejercicio con su asesor, yo sé muy bien que lo van a hacer muy bien. Lo van a hacer muy bien porque ya siquiera conocen cuáles son las técnicas. Entonces, publico, voy a volver a... ¿Lo ven? Ven el documento, ¿cierto? Sí, sí, señor. Primero, primer criterio es que la validación de qué? De instrumentos. ¿Por quién? Por expertos, ¿sí o no? Eso quedó claro. Eso, así tienen que... Segundo criterio, la triangulación. En esta triangulación, ¿qué triangulamos? Nosotros triangulamos las técnicas, es decir, los resultados de la entrevista con la revisión documental o los resultados que estuvimos en la matriz de categoría con los instrumentos que usted tenga. Luego, triangulamos teoría, es decir, triangulamos la información que nos dio Piaget, Vygotsky, empezamos a triangular qué información me podía servir para mi trabajo de investigación. Y de igual manera lo triangulamos con nuestros resultados. Y ahí dejas calladito a la persona que te diga, ¿listo? Triangulación de datos. Tercero. El cuarto ya, pro. Ya voy. La triangulación de datos es lo que acabamos casi de explicar acá. Es decir, tú comparas los datos que te dio la entrevista, los triangulas con los datos que te dio la revisión documental. Entonces, eso también te puede servir. ¿Listo? Es casi parecido. Ahora mira, esta fue la pregunta que me hicieron. Triangulación de investigadores. Es decir, usted puede triangular con antecedentes. Usted sabe que la universidad te pide antecedentes, ¿sí o no? Entonces, usted también puede triangular, ya sea con teorías o con investigaciones que ya hayan hecho los investigadores sobre tu tema. Y voy a volver a repetir, estos son criterios que te van a preguntar. ¿Cómo triangulaste los instrumentos y qué tipos o técnicas de triangulación utilizaste? Entonces, usted, hay 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son, como les comenté, la triangulación de técnicas que no puede fallar, la triangulación de teorías que no puede fallar y la triangulación de datos? Si usted puede utilizar los 4 perfectamente, no hay ningún problema. ¿Listo? Ya usted tomará dependiendo el trabajo de investigación, usted triangula, no hay ningún problema. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ese documento usted lo va a suministrar, ¿verdad? Ya lo voy a, de pronto lo subo yo mañana porque hoy tengo clase como hasta las 12 de la noche, pero yo les voy a subir ese documento. Ya les voy a explicar qué van a hacer, pero sí me hice entender lo que fue la triangulación. Perfecto. Sí, profe, yo tenía una pregunta, pero Luz no sé Marina, si cuéntame. en el tema. Era ¿cuántos antecedentes podemos tener en el marco legal? ¿Legal? Sí, señor, el marco teórico. La universidad divide marco teórico, marco conceptual, marco legal y antecedente. Yo, Oscar Díaz, para nivel de maestría, yo pido 1 internacional, 2 nacionales o 3 nacionales. Yo. Pero hay asesores que te piden 5 nacionales
Hoy hay asesores que te piden 2 internacionales, 3 nacionales, pero con 5 está perfecto, ¿listo? Bueno, entonces, si ven el documento, ¿cierto? No, No, La profe, no tarea, publican. ya voy a publicar cuál es la actividad que vamos a hacer. Porque esta es más fácil. A ver, la actividad es definir esto. Diseñar los procedimientos de validez y confiabilidad de los instrumentos. Esa creo es la actividad. Ujú, perfecto. Joana, Sí, profe, antes de entrar a ese tema, lo que usted explicó hace un momento de los profesionales que tienen que validar nuestros instrumentos, ¿eso es, tenemos que realizarlo con usted también o es cuando ya no, vayamos a... Ah, ok, no, ya conmigo quedan hasta aquí. O sea, ok, quedan hasta la teoría, ¿cierto? Lo que yo ok. me toca explicarle, por ejemplo, que la universidad te va a explicar, el asesor te va a explicar cómo tú vas a convalidar los instrumentos, entonces te va a decir, pero tú diste investigación 2, el profesor te debió explicar, ¿sí? A eso me refiero. Ok, pero sí no está de más que uno desde ya comience en la búsqueda de esos profesionales. Yo pienso que eso lo buscas cuando ya la universidad te da el asesor de Ok, proyecto de investigación. ok, Yo, por ejemplo, yo tengo 10 grupos y lo primero que yo digo, cuando yo armo, yo asesoro el tema y las categorías, lo primero, ¿cierto? Y mira, necesitamos un profesor así, que tenga este perfil y que tenga esto. Entonces empezamos la búsqueda con anterioridad como para no quemar tiempo. Pero como tú dices, cada asesor sabe cómo trabajar, ¿cierto? Pero ¿Y en yo qué lo hago, ¿y en qué momento la universidad le asigna el asesor a, en este caso, nosotros ya... Joana, cuando yo, y como le comenté la pasada, creo que terminan esta materia, por eso les dije, deme tiempo Ok, para yo terminar la materia, ya usted le escribe a la universidad, a comité, y armas la ficha y la envías. Y la universidad apenas que la envía, la analiza y te genera un asesor. Lo que sí es, Joana, que tú puedes elegir tu asesor. Si tú tienes un asesor de confianza que tú sepas, tú le puedes decir, y si trabajas en la universidad, tú puedes sugerir y que ya tú hablaste con tal profesor y que tú quieras que este profesor te asesore tu tesis, tu proyecto de investigación. Eso se lo puedes sugerir. Sí, con una sugerencia y la universidad por lo general nos dan esa oportunidad de que ustedes puedan elegir si conocen una persona y más que están en la universidad. ok. Y si todo lo elegimos a usted, usted dice que sí, ¿verdad? Eh, no, Joana, la universidad decide, Joana, pero tranquila, estamos hablando, si alguna cosa, si tú quieres que sea tu asesor, me escribes por Gmail y yo te voy colaborando y así vamos, ¿te parece? No hay problema que yo creo que tengo cupos, creo. Pero bueno, sigamos trabajando, ¿listo? Sí, gracias. Entonces, diseñar los procedimientos de... Entonces, ¿usted qué va a hacer aquí? Va a decir lo que yo les dije. Va a decir esto. Un discurso bonito. Se dice, los instrumentos, usted empieza así, los instrumentos que se ha de aplicar es el guión de entrevista o la guía de observación. Y empieza a contar. ¿Listo? Esto se van a diseñar teniendo en cuenta las categorías de análisis, ¿cierto? Que ya ustedes hicieron. Las pueden mencionar otra vez si tú quieres. Y serán validados por expertos. Ahí explicas. Por expertos. Tomaremos, o sea, de tomar un licenciado en matemática con énfasis en maestría en educación o un licenciado en castellano con magíster. Tú explicas el tipo de experto que tú vas a llamar. ¿Me hice entender? Es decir, eso es un solo parrafito. Eso no es. Y luego, aquí
Segundo criterio, entonces explica, en un segundo momento, en un segundo criterio, se va a utilizar la triangulación. De la triangulación vamos a utilizar tres tipos o cuatro tipos. La triangulación de técnicas y las explicas, el cual se va a triangular los resultados obtenidos de la entrevista con la red documental para poder analizar el proceso. No sé. Segundo, se va a triangular una triangulación de teoría. Vamos a triangular, se triangula los resultados obtenidos de la entrevista con la revisión documental con las teorías que marcan el proyecto de investigación. Se acabó. ¿Listo? Para buscar acuerdo, congruencia. Bueno, ese discurso usted lo sabrá. Tercero, triangulación de datos. Si lo quiere, es decir, si usted lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, no hay ningún problema. Pero como se ha de aplicar dos instrumentos, entonces los datos obtenidos en la entrevista se van a triangular con los datos obtenidos en la revisión documental y teniendo en cuenta, siempre metan la palabra categoría y teniendo en cuenta las categorías para poder generar conclusiones o inferir sobre los resultados obtenidos en la investigación. O triangulación de investigaciones. Es decir, yo les aconsejo que tomen triangulación de teoría, triangulación de datos y la triangulación técnicas. Y ya ese es el trabajo de la semana número 3. Si vieron que es más fácil. Bueno, pregunta hasta ahí. Solamente para explicar la semana 3. ¿Sí saben lo que van a hacer? Ahora, ¿dónde se va a hacer eso? De igual manera, yo le monto el formato, para usted corte y pegue en el mismo documento, coloca criterios yo le monto un formato, es decir, yo le voy a montar una plantilla para que usted vea cómo se puede generar, le monto el documento, usted puede agregar más información y eso es lo que usted va a hacer en la semana número 3. Ahora, y nuevamente me lo envía para la semana número 3. Delvis, te escucho. Hola, profe, buena noche. Mire, me generó una duda lo que acaba de decir. Tiene que ver con, usted acaba de explicar lo que vamos a hacer en la semana 3. La duda que me genera es, cuando nosotros hablamos de los instrumentos, usted solamente va a pedir que lo definamos así como dijo usted ahorita en cuanto a las categorías. Sí, porque en la semana 4 tenemos que elaborarlo o tenemos que construirlo. No, Delvin, en la semana 4 lo van a hacer conmigo. Van a hacer los instrumentos. Ah, ok, entonces apenas es como hacer la definición que usted nos acaba de explicar ahorita. Sí, señor, porque en la semana 4 yo les enseño cómo van a hacer los instrumentos. Ok, profe. Es decir que esta semana está más suave. Es solo triangulación, ¿cierto? Sí, es que puede ser la triangulación. Tú explicas la triangulación de teoría, cuándo la vas a utilizar, la triangulación de técnicas, cuándo la vas a utilizar, de una forma general. No hay necesidad de especificar autores, es de una forma general. Se triangula tal cosa con tal cosa. Ustedes pueden hacer dibujito, esquema, algo. ¿Sí? No hay necesidad de meterle esquema más que todo. Arlet. Joana. Profe, se me pasó preguntarle, la unidad 2 cierra hoy, tenemos que entregar... No, por allá no voy. Arlet, ya voy para allá. Ajá, gracias. Arlet, bueno. Listo, vamos bien. Esto es más que todo se gasta. Yo les monto la plantilla, no se preocupe. Ahora, ¿qué pasó con la semana número 1 y qué pasó con la semana número 2? Yo califiqué la semana número 1. A muchos le hice muchas observaciones, ¿cierto? A muchos. Le generé una nota de 80, algunos sacaron 100, otros sacaron 98, otros sacaron 90, otros sacaron 80, listo. Y les hice al grupo de los dos
A uno le hice la observación. Usted tiene dos alternativas. O quedarse con esa nota del 80, del 70, del 60, del 100, del 90, o teniendo en cuenta las observaciones, usted lo aplica. Usted lo aplica en la semana número 2 o en la semana número 3, que yo vea las observaciones y yo le voy aumentando la nota. Eso se llama evaluación formativa. O si no, usted hace la corrección, corrección semana 1, como mucho me han mandado, y me la envían por el mensajero y yo les voy subiendo la nota. ¿Me perdí ahí o qué? Me interesa no tanto la nota, me interesa la verdad, es que ustedes tengan las herramientas para hacer un trabajo de investigación. Obviamente que yo no le voy a ponerle 100, obviamente, pero le puedo subir 4 puntos, 3 puntos, ¿cierto? O sea, si usted sacó 90, yo lo puedo llevar a 94, si usted sacó 80, lo puedo llevar a 84, 85, dependiendo. Obviamente, si usted sacó 98 y usted quiere mejorar, lo puedo llevar a 100. Eso se llama evaluación formativa, que yo sienta que realmente ustedes aprendieron. ¿Listo? Eso es lo que más me interesa. ¿Me perdí? No, profe, vamos bien. Perfecto. Entonces, ese pedacito, esta plantilla la monto hoy y en la noche o la monto mañana en la mañana, lo que van a hacer en la semana número 3, y ya usted me va, porque yo todo lo leo, desde el título nuevamente lo vuelvo a leer, y si yo veo que usted mejoró, empiezo a mejorar la semana número 1, la semana número 2 y obviamente la semana número 3. ¿Listo? Y voy empezando a mejorar la nota. No siendo más, me pueden mandar un pantallazo, me pueden mandar eso al correo, profe, y yo les voy corrigiendo la información para que cuando ya lo suban al aula esté completamente corregida. ¿Listo? O sea que ahora que enviemos la 3, podemos enviar la 2 y la 3 juntas. Yo leo todo. O sea, si usted me corrige todo, dice, me escribe, profe, siempre me escriben por el mensajero, profe, yo subí la semana 3, pero acuérdese que ya en la semana 3 yo corregí semana 1 y semana 2 para que me tenga en cuenta la nota. Y yo voy revisando, leo el mensajero y enseguida voy corrigiendo nota, ¿te parece? Pero siempre recuérdeme porque son muchos alumnos y muchas cosas. Entonces usted me recuerda. Por ejemplo, hay que como 3 mensajes, corrección semana 1, corrección semana 1, profe. Entonces yo ahorita veo, si corrijo, ya. Si usted me corrige, yo le contesto, está súper bien, está bien. Voy a tratar de sacarlo antes del viernes para que ustedes vayan haciendo las observaciones. Profe, y con respecto a esta unidad, ¿va a dejar también hasta el lunes o martes de la semana? Por eso voy. No, yo creo que hasta el lunes nuevamente dejo la semana número 3 y cuando queremos la clase. Porque ya la última clase es, como les comenté, bueno, voy a... bueno,